Hola amigos, es un gusto para mí poder compartir contigo este espacio en donde se escudriña la palabra de nuestro Dios. Te doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado. Hoy estudiaremos un nuevo milagro para un muchacho lunático. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte en señal de reverencia a inclinar el rostro para orar. Oremos. Bendito Dios y Padre Santísimo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos gracias, oh Dios, por las ricas y grandes bendiciones que derramas en nuestra vida. Al abrir tu palabra pedimos tu unción, tu dirección. Permítenos comprenderla y ponerla en práctica. También te imploramos que nos ayudes a llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que aún no la conocen. Nos colocamos en tus brazos y pedimos que tú nos dirijas en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Este milagro se encuentra registrado en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17, versículo del 14 en adelante. Lo interesante es notar que en el capítulo 17 del libro de San Mateo, desde el versículo 1 al versículo 13, se habla de un proceso que se llama la transfiguración. Esta explicación la encuentra usted en mi canal en la sección de Solo la Biblia. Allí está explicado texto a texto. Pero lo interesante de la transfiguración es que Jesús se llevó a 3 de sus apóstoles. Los otros 9 no tuvieron la oportunidad de ir. Estos que quedaron empezaron a sentir un poco de celo y empezaron a sentirse que ellos estaban siendo un poco discriminados. Y esto los condujo a no tener un corazón en intimidad con Jesús, y por eso a la hora de enfrentarse en el conflicto, lo que afloraba era la falta de fe, porque estaban extasiados en los pensamientos de quién iba a ser el mayor y estaban con interrogantes en su mente pensando por qué Jesús no los había llevado a ellos. Así que cuando encontramos la narración que empieza desde el versículo 14, dice: cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Los discípulos a los que se los había llevado eran los 9 que no estaban en la transfiguración con Jesús. Cuando Jesús regresa con los 3 de la transfiguración, se encuentra con esta situación. Y esta situación quizás había generado en los escribas y los fariseos y en los que estaban en contra de Jesús burla hacia esos discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando y tratando de salvar y sanar a ese muchacho y no habían podido. Entonces, estos contrincantes de Jesús estaban aprovechando esa oportunidad para desacreditar la obra de verdad y de sanación y salvación que Jesús vino a realizar. ¿Cómo creen entonces que se sintieron esos discípulos cuando no pudieron liberar a este muchacho? Ellos se sintieron tristes, ellos se sintieron muy mal, pero Jesús da una enseñanza. Veamos lo que dice el versículo 17 de San Mateo 17. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús da una orden, Jesús da una enseñanza, Jesús hace un llamado, Jesús da una amonestación, Él da un mensaje de misericordia, pero en medio de ese mensaje, Él ahora va a mostrar un gran milagro. Versículo 18. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano. Jesús reprende a la gente que estaba quebrantando a este muchacho. Y aquí dice la Biblia textualmente que era un demonio. Jesús reprendió al demonio y enseguida quedó sano. La Biblia me está mostrando aquí que la palabra de Jesús tiene poder. Él quedó sano desde aquella misma hora.
Se acercaron entonces los discípulos y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta generación no sale sino con oración y ayuno. Vamos a hacer una comparación entre lo narrado en el libro de Mateo y lo narrado en el libro de San Marcos con respecto a este milagro. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos, el capítulo 9, del versículo 14 en adelante, en donde se encuentra este relato. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Por eso yo les dije al principio que los escribas estaban allí contendiendo con las personas y haciendo quedar mal a los apóstoles del Señor. Enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él lo saludaron. Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Es decir, el mismo hombre va a contar la situación, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género de nada puede salir sino con oración y ayuno. Observamos aquí que en el Evangelio de San Marcos se dan otros detalles que no están en el Evangelio de Mateo, pero la Biblia nos está mostrando que es el mismo padre, que es el mismo muchacho lunático y las características generales se ven en ambos relatos. No es que haya contradicción en la Biblia, sino que uno da más detalles que el otro. Por eso es que podemos confirmar que las manifestaciones que se estaban haciendo por parte de este muchacho que estaba endemoniado tenían a la gente allí con una discusión. Y Jesús pregunta, y el padre de este muchacho es quien responde, tus discípulos no pudieron. Jesús regresa de la transfiguración. Aquí podemos observar que en el capítulo 9, antes de este relato, también está la transfiguración como en el Evangelio según San Mateo. Por eso sacamos la conclusión de que solo había 9, porque los otros 3, que son Juan, Pedro y Santiago, estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. Estos discípulos que están aquí, esos discípulos que se quedaron, estaban pleiteando con los escribas y los escribas estaban aprovechando esta situación para desacreditar la obra de Jesús. Cuando Jesús manda a buscar al muchacho que lo traen, se presenta aquí un nuevo conflicto entre el príncipe de las tinieblas y el rey del universo, que es Jesús. Jesús permite
que este muchacho tenga esas manifestaciones y no lo saca inmediatamente para que las personas que están allí vean que el enemigo puede sacudir a las personas, las puede enfermar, las puede trastornar y finalmente lo que quiere es matar a las personas. Pero Jesús habla la palabra con autoridad, le dice las palabras sagradas que se encuentran en el versículo 25 de San Marcos 9. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Jesús da una orden categórica, lo saca inmediatamente. Él hace unas manifestaciones allí, la gente se da cuenta de que verdaderamente es alguien que está poseído por un demonio y después queda ahí tirado en el suelo como si estuviera muerto, pero Jesús lo levanta, lo endereza y se lo entrega a su Padre sano y salvo. Este hombre ya estaba cansado, porque cuando Jesús le pregunta ¿desde cuándo está así?, el hombre le dice desde su niñez, y hace esto, hace aquello, lo echa en el agua, lo echa en el fuego, lo está secando, lo está matando. Él quizás ya había ido a muchos médicos, quizás había ido donde muchos curanderos y ninguno había podido. Finalmente llega donde están los 9 discípulos del Señor y ellos tampoco pueden. Por eso él, en su desespero, cuando ve que Jesús viene, le dice: tus discípulos no pudieron sacarlo, y Jesús lo saca. También hay una lección inmersa en esta historia. Como él ya había gastado dinero buscando médicos aquí y allá, él ya tenía incredulidad, él no creía. Cristo entonces le dice: si crees puedes obtener este milagro. Y él reconoce que es incrédulo y le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces, cuando él dice creo, ayuda a mi incredulidad, se da el milagro. No importa que tú hayas gastado mucho dinero haciéndote tratamientos para una u otra enfermedad. No importa que tú te hayas desgastado para tratar de resolver cualquier situación en tu vida. Si vamos a Jesús, si contemplamos la mirada tierna y amante de nuestro Salvador, si creemos en Él, Él va a obrar un milagro poderoso en nuestras vidas. En el relato de Mateo podemos resaltar otra enseñanza en el versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La mostaza es una semilla pequeñísima, pero la mostaza, al igual que todas las demás semillas, tiene el mismo principio activo de vida que el Señor ha dejado allí para que crezca, para que se forme el embrión, para que nazca la planta y para que se convierta en un árbol grande. La semilla de mostaza, que es pequeñita, da un árbol inmensamente grande y frondoso, lo que nos indica que si nosotros tenemos fe, así sea pequeñita, pero que la fe sea en Cristo Jesús, podemos recibir del Señor grandes bendiciones, podemos recibir del Señor muchos frutos, podemos recibir del Señor grandes milagros en nuestra vida. Y la enseñanza final que Jesús da es que ese género sale es con oración y con ayuno. Jesús venía de estar con sus 3 apóstoles del monte de la transfiguración en contacto íntimo con el Creador. Por eso Él nos enseña que debemos tomar de su ejemplo, levantarnos temprano, cada día, por la mañana, aún muy de noche. Jesús se alejaba para orar y estar en comunión con Dios. Debemos en nuestra vida ayunar, orar, velar para estar en comunión íntima con Dios. Y cuando venga el príncipe de las tinieblas o algún demonio, entonces nosotros vamos a responder es con la fuerza de Jesús, porque ninguno de nosotros tiene tal poder. Solo en Cristo Jesús somos vencedores. Cuando oramos a nuestro Padre Celestial, cada día recibimos de Él la provisión para las actividades del día. Y si nos mantenemos en oración y en ayuno, tendremos la fuerza del Creador para contrarrestar a las fuerzas de las tinieblas. Si tenemos fe en Jesús,
Si nos apropiamos de su palabra, entonces vamos a recibir el poder que necesitamos para recibir grandes milagros en nuestra vida. Si nosotros tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y entonces vamos a actuar de acuerdo a su perfecta voluntad y tendremos milagros en nuestra vida. Te invito en el lugar donde te encuentras a orar a Dios para que nos ayude a mantenernos cada día conectados con las cosas celestiales. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos, Señor, que nos aumentes la fe y que nos ayudes cada día a contemplarte en tu palabra, para que tu palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, que nos des la sanidad física, mental y espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos.